Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Esto es Iglesia Reformada Durazno, Uruguay. Y estamos como siempre para estudiar la Escritura. Nos juntamos, ¿verdad? Como iglesia para hablar de nuestro Señor y conocer más íntimamente a nuestro Dios, siendo que Él quiere tener una relación con nosotros íntima. ¿Y cómo vamos a tener una relación íntima si no conocemos al que nos dio la vida eterna, verdad? Entonces, por eso todos los días estamos escudriñando la Escritura, por eso todos los días estamos orando, ¿verdad? Y también como hermano, como familia cristiana, nos juntamos para escudriñar la Escritura. Bien, vamos a orar. Padre, Señor, gracias por este tiempo, Dios, que nos ha dado este privilegio de poder estar junto con los hermanos, nuestra familia, en nuestro hogar. Queremos agradecerte, Dios, por ser tan bueno y darnos la oportunidad de conocerte. Y Padre amado, para poder vivir como Cristo y dar a conocer a Cristo. Señor, somos, como hemos visto, embajadores del reino. Ayúdanos, Señor amado, a ser buenos embajadores. Padre, de esforzarnos, de cada día, Padre amado, de esforzarnos a ser más parecido a Cristo. Y que tu nombre se glorifique en los resultados de nuestro diario vivir. Te adoramos, Señor, te damos gracias. Y Padre, oramos por tu sabiduría, oramos para que el Espíritu Santo nos esté abriendo el entendimiento para entender tu palabra y que podamos ser hacedores de ella cuando salgamos de este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, dejamos el 10, después del 10 viene el 11, ¿verdad? En Proverbios capítulo 11, en donde vamos a entrar a estudiar, y vamos a estudiar del versículo 1 al 15, Proverbios capítulo 11, versículo 1 al 15, pienso que me dé el tiempo, ¿verdad? Si no, bueno, haremos hasta donde yo disponga, ¿verdad? Bien, vamos a tener lectura en Proverbios capítulo 11, versículo 1 al 15, dice así: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas cuando los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos lo encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán la riqueza en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos lo librará, mas los pecadores están atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en el lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Amén. Hasta ahí es donde vamos a estudiar, ¿verdad? Y estamos mirando los proverbios para todos, ¿se acuerdan? Proverbios para todos, o sea, para toda clase de personas, ¿verdad? Tanto de niños, jóvenes, adultos, bueno, para reyes, para aquel ciudadano común. Estos son los proverbios que Salomón hizo, pero es para todos. ¿Se acuerdan que estuvimos mirando los proverbios anteriores? Eran para los jóvenes, ¿ah? Pero estos son para todos, para toda clase de personas. Y vamos a estar viendo hoy el tema que vamos a tratar hoy. El tema que vamos a tratar es bendiciones para el justo y honesto. Bendiciones para el justo y honesto. Como dije, estuvimos mirando como Dios nos enseñó el miércoles pasado, ¿verdad? Dios nos enseñó cómo actúa una persona que está de continuo pensando el mal. Una persona que piensa hacer lo bueno, lo justo, lo que le agrada a Dios, se va a conocer por qué, por su fruto, ¿verdad? Lo mismo una persona que hace lo malo. ¿Por qué sabemos que una persona vive pensando el mal? Porque vive haciendo el mal. ¿Cómo sabemos que una persona vive pensando hacer el bien? Porque hace el bien, ¿verdad? Entonces busca el bien a su prójimo. Y eso es lo que Dios nos manda a nosotros como cristianos, que amemos a nuestro prójimo. La persona que no es creyente no va a amar al prójimo, ¿verdad? Se ama a sí mismo y quiere
obviamente al prójimo pisotearlo y reírse de él y hacerle mal. El cristiano es todo lo contrario, ¿verdad? Y bueno, así es la persona del mundo y así es el cristiano. Estuvimos mirando el otro miércoles, ¿se acuerdan? La diferencia entre los pecadores y los cristianos, ¿verdad? Bueno, y bueno, lo mismo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Por causa de la maldad, el mundo se está autodestruyendo por la maldad del hombre. También estamos en lo mismo está pasando, perdón, lo mismo está pasando en la iglesia. ¿Por qué la iglesia se destruye y se divide? Por el pecado, por la maldad. ¿Por qué? Porque las personas, en vez de combatir el mal, lo abrazan, ¿verdad? Y por eso lamentablemente el mundo va como va. Por eso muchas veces también las iglesias se dividen, se destruyen, se cierran por causa del pecado, por causa de no combatir el mal. Bueno, ¿saben qué? Aquellos que no combaten el mal, o sea, que están unidos al mal, van a tener los frutos. ¿Verdad? Ay, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto en mi iglesia? ¿Por qué? Bueno, porque en tu iglesia no combatieron el pecado, sino que lo abrazaron, ¿verdad? No fueron contra el mal, sino que, bueno, cuidaron el mal y entonces reciben lo que ellos cosecharon, ¿verdad? Y en el mundo lo mismo. ¿Por qué el mundo va como va, Señor? ¿Viste lo que está pasando acá? ¿Viste lo que está pasando allá? Sí, ¿por qué va así? Por el mal que están cometiendo. Están recibiendo todo el mal que cosecharon. Entonces no es que Dios, qué horrible, Dios, tú estás haciendo tal cosa. Dios está permitiendo muchas cosas. Pero el tema es que, bueno, lo que está pasando es el fruto de lo que ellos han cosechado. Y es lo mismo la persona que es cristiana, ¿verdad? Bueno, si tú estás haciendo frutos de espirituales, frutos del espíritu, bueno, lo que vas a cosechar son frutos espirituales, ¿verdad? Vemos que Dios lo que quiere es que podamos nosotros conocer lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Entonces ahora nos va a enseñar las bendiciones para el justo y para el honesto, ¿verdad? Bueno, debemos examinarnos ahora nosotros mismos si andamos en los caminos del justo, ¿verdad? Andamos camino de los honestos. Miren lo que dice Proverbios, capítulo 11, versículo 1. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Dios odia la falta de honradez. Dios es un Dios moral, ¿verdad? Es un Dios donde exigen que sus hijos anden moralmente como Él lo exige, ¿verdad? No es, a veces queremos obedecer tantas leyes como los fariseos, pero los fariseos, ¿cuál era el problema? Que ellos habían dejado la ley de Dios, ¿no? Y habían sido tan estrictos, pero su vida era una vida inmoral, una vida que su corazón estaba lleno de adulterio, fornicación, mentiras, ¿verdad? Blasfemias, desobediencia, todo eso tenían los fariseos, los religiosos, la élite de aquel entonces cuando vino el Señor. Bueno, ¿por qué? Porque eran inmorales. ¿Por qué Cristo fue y fue tan tajante con ellos? Porque Dios estaba enojado con ellos, ¿verdad? Dios estaba enojado con ellos porque no andaban como eran dignos de ser llamados, andaban simplemente con una chapa de religioso. Entonces la Escritura nos exige a nosotros como cristianos, ¿verdad? Andar honradamente y andar justamente y no andar engañando a nadie, ¿verdad? Dios no engaña a nadie, sino que Dios dice la verdad. Nosotros como cristianos no podemos engañar a nadie. Bueno, vivimos en un mundo que si no engañás o no salís con la tuya, te tratan como tonto. Ay, vos estás haciendo esto, vos estás pagando esto. Qué horrible, nosotros no. Qué tonto que sos vos, que estás pagando esto y mira, yo puedo hacer fraude en esto, fraude en aquello. Ah, no, yo no lo puedo hacer porque Dios me está mirando, ¿viste? Y yo tengo que hacer todo para la gloria de Dios. Ah, pero qué tonto, estás perdiendo platares. Bueno, ¿saben qué? Miren lo que dice Proverbio 16, versículo 11. Peso y balanza justa son de Jehová. Obra suya son todas las pesas de la bolsa. Bueno, todo lo que es justo y verdadero procede de Dios, es lo que nos quiere decir, ¿verdad? Y eso es lo que debemos estar pensando los creyentes, porque tenemos la mente de Cristo, tenemos que pensar siempre que en lo justo, en lo bueno, ¿verdad? Aquellos que tenemos comercio debemos ser honestos. Y es lo que Dios nos está reclamando, ¿verdad? Y es lo que Dios nos está enseñando. Proverbios, capítulo 20, versículo 10, dice, pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Bueno, Satanás es el engañador de este mundo. Él y sus seguidores se dedican a engañar a las personas, porque llevan una vida inmoral.
no son justos, no son honestos, ¿verdad? El engañador, o sea, Satanás, el diablo, y se dedica a eso. Y sus seguidores se dedican a eso. Ahora nosotros, los cristianos, tenemos que hacer todo lo contrario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están los que viven engañando y están aquellos que viven hablando la verdad. Entonces hay dos tipos de personas en este mundo, los que siguen a su padre el diablo y los que siguen a su padre celestial. Y eso se va a ver en nuestro diario vivir, en nuestro diario vivir, en nuestro transcurrir diario de nuestra vida. Eso se ve, ¿verdad? ¿Cómo vivimos? Versículo 23 de Proverbios capítulo 20. Proverbios 20, versículo 23. Abominación son a Jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. Bueno, muchas veces decimos, ¿por qué nuestro negocio no va bien? Bueno, debemos examinar cómo va nuestro negocio. ¿Estamos haciendo las cosas honradamente o estamos haciendo las cosas mal? ¿Verdad? Si estamos haciendo las cosas mal, bueno, como cristianos no estamos agradando a Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, es algo también donde tenemos que examinarnos, ¿verdad? Y muchas veces le echamos la culpa a Dios y muchas veces no es la culpa de Dios. La culpa es mía, ¿verdad? Porque yo coseché eso y ahora estoy recibiendo lo que yo coseché. Cuando una persona vive engañando a los demás, va a tener su propio fruto. Pero una persona que busca el bien y lo vive, no solo lo busca, sino que lo vive, porque también hay gente que lo busca, se congrega, escucha, pero sale fuera de su casa o fuera de la iglesia y vive en su necedad. Yo hago lo que a mí me gusta, hago lo que pienso, digo lo que pienso y no consulto a nadie y hago lo que yo quiero porque yo sé lo que tengo que hacer. Bueno, ¿saben qué? Bueno, vas a tener los frutos que has cosechado, dice Dios. Vas a tener. Pero si tú estás haciendo lo malo, vas a tener tus frutos. Pero si estás haciendo lo bueno, también vas a tener los frutos, vas a tener bendiciones, ¿verdad? De Dios, tanto aquí en la tierra, también espirituales y eternas. Entonces, como cristianos, sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad? El temor a Jehová, saber que Dios está en todo lugar mirando y mirando mi actitud, leyendo mi mente, porque Él es omnisciente, omnipresente, está en todas partes. Entonces muchas veces, pero no está papá para mirarme, no está el pastor, no está mi esposa que me mira, yo voy a hacer tal cosa, pero Dios me está mirando. Y ese es el temor a Jehová, ¿verdad? El temor a Jehová. Y después dice, los insensatos desprecian la sabiduría, o sea, desprecian eso. Una persona insensata anda, ¿verdad?, en lo que él piensa y hace de acuerdo a lo que él quiere hacer con su vida, pero el cristiano siempre va a la palabra, siempre va a lo que dice Dios. ¿Para qué? Para andar justamente, para andar honradamente, porque sabe que Dios lo está mirando en todas partes y en todo lugar. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 25, versículo 13 al 16. Deuteronomio 25, versículo 13 al 16, dice, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño, pesa exacta y justas tendrás, efa cabal y justos tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Bueno, que cuando no practicamos la justicia de Dios, cuando estamos engañando a las personas, ¿saben qué? No estamos agradando a Dios como cristianos. Es abominación. A Dios, ¿saben qué? Le da asco nuestras actitudes, malas actitudes. Estamos en un mundo donde aquel que es honrado es el tonto, ¿verdad? Aquel que anda justamente es el tonto. Pero para Dios tiene contentamiento viendo a su hijo cómo anda honradamente, ¿verdad? No anda engañando a las personas. Si tiene comercio, no adultera su balanza para que, la balanza engañe a la persona y me dé más ganancia a mí y la persona pierda, ¿verdad? Bueno, ¿sabe qué? Dios está mirando todas esas actitudes. Y Dios dice, tenga cuidado porque no me están agradando. No están haciendo lo que a mí me agrada. Entonces estuvimos mirando el miércoles pasado que obedecer la palabra de Dios también trae vida y Dios quiere bendecirnos. ¿Se acuerdan? Dios quiere bendecirnos. Somos nosotros, por nuestra maldad y por no examinar nuestras vidas con la palabra de Dios, que muchas veces nos perjudicamos nosotros mismos. Perdemos bendiciones. Por eso el cristiano todos los días se debe examinar si estamos viviendo como dice la Escritura, ¿verdad? Como Dios manda. ¿Por qué? Porque ¿qué puede pasar en nuestras vidas si yo no me examino? ¿Qué puede pasar en mi vida si como cristiano yo no voy a la palabra, no consulto a mis hermanos? Y hago lo que a mí me parece. Proverbios capítulo 11, versículo 2.
Proverbios capítulo 11, versículo 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con lo humilde está la sabiduría. Bueno, ¿saben qué es lo que puede pasar? Es que vamos a caer en el orgullo y la soberbia. ¿Y saben qué es lo que va a pasar? Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, ¿verdad? Bueno, a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Bueno, yo sé lo que tengo que pagar. No, esto no lo voy a pagar, esto sí. La balanza la voy a poner a mi gusto y bueno, si engaño bien y todo el mundo lo hace, total, ¿verdad? Y tratamos muchas veces de justificar el mal que hacemos. Pero ¿sabe qué? Dice Dios, bueno, vas a actuar soberbiamente, no me vas a consultar a mí. Bueno, yo te voy a deshonrar. Y la otra parte del versículo dice, más con los humildes está la sabiduría. ¿Qué hace el humilde? El humilde consulta, el humilde obedece, va a la palabra y obedece. ¿Por qué? Porque no pone lo que él piensa, sino pone en primer lugar lo que piensa Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que ser conscientes de que muchas veces al no consultar la palabra de Dios y hacer lo que a nosotros nos parece, bueno, podemos caer en soberbia y viene la deshonra. ¿Se acuerdan el fariseo cuando fue a orar al templo? ¿Qué dijo? Gracias, Señor, porque yo no soy como este publicano, ¿verdad? Y oró y daba gracias porque no era como el publicano. Los fariseos eran los maestros para engañar a las personas. En vez de ir y confesar los pecados, ellos pensaban que eran mejores clases de personas, ¿verdad? Cuando iban y le decían algo a un fariseo, ¿se acuerda que el fariseo decía, ¿y tú me vas a enseñar a mí? ¿Tú que naciste de todo pecado? ¿Qué estaban dando a entender eso? Que ellos eran puros. El otro estaba lleno de pecado, pero ellos eran puros. ¿Por qué? Porque estaban llenos de soberbia. Estaban llenos, ¿verdad?, de altivez, de orgullo, de arrogancia. Y eso es un peligro para nuestras vidas si caemos en esos pecados. Por eso debemos siempre estar examinándonos, mirando la palabra, ¿verdad? Una persona que se caracteriza que es seguidora de Cristo, porque se conoce por su humildad, por su mansedumbre. ¿Sí? Pasa el tiempo, obviamente que no es que te conviertas hoy y mañana ya, tú, son manso y humilde ya, ¿verdad? No, ahí está ocurrido el tiempo, vamos agarrando el carácter de Cristo, vamos conociendo más y más y más y practicando más. Pasa el tiempo y tú te vas a parecer ¿a quién? A Cristo. ¿Por qué? Porque sos una nueva criatura y el Espíritu Santo está haciendo una obra en ti. Ahora, si pasa el tiempo y vive en la misma necedad, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que nos está dando a entender a nosotros? Que no hemos nacido de nuevo. Por eso debemos siempre de examinarnos. Tenemos el ejemplo también de Israel, viendo todo lo que Dios hizo en el desierto con ellos, y todos esos beneficios y todas esas bendiciones que Dios le dio a su pueblo Israel, ¿era para qué? Para que adorara a Dios, esa ciudad, esa nación fuera, ese país fuera algo distinto a todo el mundo, ¿verdad? Porque ellos iban a servir a Jehová, iban a servir a Dios. Pero ¿qué pasó con ellos? Se llenaron de soberbia, orgullo y arrogancia. ¿Qué pasó? Pensaron que, bueno, ellos eran dioses y que Dios era el sirviente de ellos, perdón, ¿verdad? Y por eso oraban, Señor, mirá lo que nos está pasando. Señor, no queremos comer más el maná. Andamos y se decía al Señor que nos mande carne, que no queremos la cebolla, queremos el ajo y acá estamos en el desierto y tenemos sed. Qué horrible. ¿Y qué empezó a hacer? A criticar, ¿verdad? A criticar y a estar desconforme con lo que Dios le había dado. Entonces trataban a Dios como que ellos eran dioses y Dios era el sirviente. Todo lo contrario de lo que Dios quería, ¿verdad? Por eso debemos tener mucho cuidado, ¿verdad? Nosotros como cristianos, como tratamos a Dios. Dios no es nuestro empleado, sino nosotros somos los empleados de Dios. Él está, ¿verdad? Sí, Él nos quiere bendecir, pero nosotros tenemos que servirle. A veces exigimos y muchas veces no hacemos nada para Él y queremos que Dios nos dé todo, ¿verdad? O muchas veces pensamos que hacemos cantidad y miramos muchas veces la palabra y vemos a otros hermanos, todo lo que sufrieron y todo lo que dieron. Muchas veces digo, me aborrezco a mí mismo, yo me aborrezco a mí mismo, digo, qué poquito hago para ti, Señor. Veo a mi hermano, los apóstoles, veo a Pablo, un hombre que después del Señor Jesucristo fue que dio todo, ¿verdad? Se entregó 100% al ministerio del Señor, dejó todos sus deseos, todo lo que él quería, sus títulos, su dinero, su casa, todo, dejó todo por seguir a Cristo. Bueno, ¿por qué? Porque sabía que Cristo era Dios y era lo verdadero. Bueno, entonces los falsos creyentes son conocidos porque no tienen humildad.
pasa el tiempo y viven en su mismo orgullo, sino que muestran lo que tienen en su corazón. El verdadero creyente se va a ver el carácter de Cristo, que es manso y humilde de corazón. Como dije, a medida que va creciendo, va caminando en su transcurrir diario como cristiano, va creciendo y se va pareciendo al Señor, ¿verdad? Y se va apareciendo el carácter del Señor, lo que piensa el Señor, todo eso, ¿verdad? Y eso le agrada a Dios. Por eso debemos tener cuidado con el orgullo. Eso fue también lo que le hizo caer a quién, a Caín, ¿se acuerda? Sintió orgullo, sintió bueno, ver a su hermano que Dios quedó contento con la ofrenda que le dio Abel a Dios, y la ofrenda que llevó Caín no le agradó a Dios, y eso desató envidia, su corazón se llenó de orgullo, de vanidad, y ¿qué hizo? Mató al hermano. Y eso también trae ese problema, y el problema que le trajo Caín muchas veces también trae problemas en la iglesia, ¿verdad? Y ponen los deseos de ellos antes que la gloria de Dios. Y bueno, y pasa lo que pasa, como nosotros somos testigos, ¿verdad? Bueno, la iglesia se divide. ¿Por qué? Porque sus líderes estaban llenos de orgullo. La mayoría de la iglesia se convirtió en personas llenas de soberbia, y eso lo destruyó. ¿Por qué? Porque el que iba adelante, el líder, ¿verdad? Enseñando la palabra, el que tenía que ser anciano y ser el ejemplo, era el más orgulloso. ¿Y qué genera entonces? ¿Qué enseña? Orgullo, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra? Santiago capítulo 4, versículo 6. Santiago capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¡Ay, qué horrible! ¿Qué pasó en tal iglesia? ¿Por qué se dividió? Porque había soberbia, había orgullo, ¿verdad? Había pecado. Por eso Dios, ¿qué hace? La resiste, ¿ah? La para, ¿verdad? La divide. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Primera de Pedro 5, 5. Dice, igualmente, jóvenes, están sujetos al anciano, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de toda humildad. ¿Por qué? ¿Qué dice acá? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Se da cuenta? Por eso tenemos que tener cuidado con el orgullo y la soberbia. Bueno, ¿cómo me conocen a mí en mi barrio? ¿Cómo me conocen a mí en mi trabajo? ¿Cómo me conocen dentro de la iglesia? ¿Cómo me conocen mis padres? ¿Cómo me conoce mi esposa? Como una persona humilde que va y consulta a Dios y siempre está consultando a los hermanos o a ella misma cada decisión que va a tomar, porque, bueno, necesitamos la ayuda idónea y preguntarle, ¿verdad? Mira, amor, tengo esto en mente para el beneficio de nuestra familia. ¿Qué te parece? Y la esposa le va a dar su punto de vista, ¿verdad? Tenemos que escuchar, porque la multitud de consejeros está la sabiduría. No es uno solo que lleva todo adelante. Lo mismo una iglesia, ¿verdad? Lo mismo un país, y eso lo vamos a ver. Un país se lleva adelante no por un hombre, sino ese presidente tiene varios hombres que le están dando información y sugerencia, ¿verdad? Obviamente que él es el que toma las decisiones, pero bueno, él se guía por esas personas. ¿Y qué persona va a buscar? Los más sabios. Bueno, nosotros como cristianos, ¿a quién vamos a buscar? ¿Al disciplinado que lo echaron de la iglesia? ¿O aquel que anda en iglesia? ¿O aquel que, bueno, dice que es cristiano y vive chusmeando o vive así hablando mal de los demás para que me aconseje a mí? No, voy a buscar a una persona madura en la fe, ¿verdad? Que sepa la escritura, y voy a buscar para que me aconseje y me hable, ¿verdad? De lo que estoy pensando o la duda que tenga. ¿Por qué? Porque si lo hago yo solo, bueno, voy a caer, ¿verdad? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia al humilde. Por eso un pastor, ¿verdad?, de una iglesia debe tener varios y varias ancianos y ancianas. ¿Por qué? Porque son ellos que aconsejan al pastor, son ellos que llevan la iglesia adelante, son ellos que traen, ¿verdad?, la sabiduría a la iglesia. El pastor no puede ir a consultarle a una persona que recién es convertida, un neófito, como dice la palabra, no puede ser un anciano. Y tampoco puede ir a consultarle a un neófito, un recién convertido, ¿no? Dice la Biblia que tiene que consultar a un anciano. Una persona que está hace años en la Escritura. Y ese es el respaldo de cada pastor y de cada anciano. Los ancianos necesitamos unos a otros, ¿verdad?, para aconsejarnos. Bien. Pero por eso Dios lo que exige, lo que dice Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti.
solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Bueno, todos los días, cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que nos congregamos, cada vez que oramos, ¿verdad? ¿Qué hace Dios? Nos declara lo que es bueno. Bueno, está, Señor, tú ya me declaraste lo que es bueno. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bien, ahora, ¿qué pide Jehová de ti? Él te declara la sabiduría. Él te da toda la inteligencia por medio de su espíritu. Te da su palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Por qué me enseñaste esto, Señor? Bueno, Miqueas lo dice. La segunda parte dice, solamente hacer justicia. Y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Verdad? Dios me declara su palabra, yo la hago, la ejecuto, ¿verdad? Amar la misericordia, ser misericordioso y humillarte. No te olvides de humillarte, dice Dios. ¿Verdad? Porque si no nos humillamos a los pies de Cristo, ahí fracasamos. Porque empezamos, ¿viste lo que yo logré? ¿Viste los años de que llevo de ministerio? Y ahí empezamos, ¿verdad? Yo. Y la gente más nos aplaude el mundo, ¿verdad? ¡Wow! Bien ahí, bien, qué lindo. Todos los años y hay fotos y fiestas. Gracias a el hermano tal, que los años de su ministerio y todo aplauden, ¿verdad? ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? Aplaudiendo a un hombre, y el hombre ¿qué le está pasando dentro de su interior? Se está llenando de soberbia, ¿verdad? Dios dice, no, humíllate ante tu Dios. Entonces, la persona, el líder espiritual, debe estar siempre humillado. Un anciano, una anciana, debe estar siempre humillado ante los pies de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que lo que ha logrado es porque Dios se lo ha permitido, Dios se lo ha dado. No es solo por su gracia y su misericordia. Proverbio, capítulo 15, versículo 30. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Bueno, yo quiero que Dios me honre. Bueno, sé humilde, dice Dios. Sé humilde. Ten humildad en tu vida, ¿verdad? El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, pero también va a la otra parte, la humildad. Puedo estar lleno de sabiduría y de conocimiento de la palabra de Dios, pero si no tengo humildad, ¿de qué me vale? ¿Verdad? No vale de nada. Si estoy lleno de soberbia y vivo de acuerdo a lo que yo pienso y lo que yo creo, bueno, sí, yo sé lo que dice la Biblia, pero ya cuando encajamos el pero, a ella es un signo de soberbia, ¿verdad? Si sabemos lo que dice la Biblia, dice Miqueas, como dijimos, capítulo 6, versículo 8, oh hombre, dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? De ti, Gustavo, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios quiere. Proverbio capítulo 16, versículo 18 al 19. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Bueno, ¿sabes qué? Si eres un hijo de Dios y estás lleno de soberbia, va a venir el quebrantamiento. Si estás con un espíritu alto, bueno, vas a caer, dice Dios. Yo te voy a hacer caer, ¿verdad? Bueno, ¿qué es mejor, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Versículo 19 lo dice. Mejor es humillar el espíritu con los humildes. Júntate con gente humilde. Júntate con gente que quiere orar, que quiere estar adorando a Dios, que quiere estar escuchando la palabra, que se quiere exhortar unos a otros. Júntate con eso, ¿verdad? Ahora, si tú te juntas con los soberbios, se va a sentir tu caída. ¿Se acuerdan las Torres Gemelas? Bueno, eran la gloria de Estados Unidos. Y cuando cayeron, ¿verdad? Bueno, todo el mundo empezó, qué horrible, cómo cayeron, ¿verdad? Y bueno, cuántas personas están allá en la cúspide, ¿verdad? Y de repente, ¡plum! Dios, cuántas iglesias, cuántas misiones están en la cúspide, y cuando quieren acordar, ¡pum! Dios la trae abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Por la soberbia, por el orgullo, por pensar que son mejores que los demás. Muchas veces pasa, ¿verdad? ¿Ustedes de qué misión son? De tal misión, nosotros somos de la misión tal, ¿verdad? Y ahí pareciera que hubiera una competencia, o de la iglesia tal a tal iglesia. La Biblia dice, no todos somos hermanos. No hay competencia, acá no hay mejores. El único mejor es Cristo, después todos somos pecadores, ¿verdad? Servimos a un Dios perfecto, pero nosotros no somos perfectos. Entonces no debemos estar, ¿verdad?, mirando a los demás por arriba al hombro, como hizo el fariseo cuando entró al templo y vio al publicano, ¿verdad? Entonces el cristiano debe buscar personas que tengan el mismo sentir, que buscan al Señor y que son humildes. Proverbio, capítulo 18, versículo 12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Bueno, antes del quebrantamiento
se eleva el corazón del hombre. Cuando llega a la cúspide, nunca me sale la palabra cúspide, bueno, Dios, ¡pum!, ¿verdad? Corta la altura y ese que estaba allá arriba va a caer. Proverbio capítulo 22, Proverbio 22, versículo 4 dice: riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Muchas veces no crecemos tanto espiritualmente o económicamente por no tener humildad. Como dije hoy, ¿cómo nos conocen en el mundo que vivimos? Nos conocen que somos personas que sabemos todo, que somos autosuficientes, que bueno, nadie me puede decir nada porque yo lo sé todo, porque yo no escucho a nadie. Yo soy una persona que yo lo que digo es la verdad y no me equivoco nunca. Bueno, ¿saben qué? Eso es orgullo, ¿verdad? Soberbia. ¿Y sabes qué? Dice Dios, bueno, tú vas a caer. Tú vas a caer. Pero la riqueza y honra y vida son el pago de la humildad y del temor de Jehová. Es algo donde tenemos que examinarnos a nosotros mismos, cómo son nuestros caminos. Muchas veces, como dije, exigimos a Dios, pero otra vez volvemos a Miqueas, capítulo 6, versículo 8, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que nos humillemos, ¿verdad? Y nosotros muchas veces con nuestro orgullo vamos a la presencia, como el fariseo, ¿verdad? A la presencia de Dios: Señor, dame esto, dame aquello, ¿viste lo que estoy pasando? Vos no sos mi padre. Y empezamos a exigirle a Dios, ¿verdad? Me tenés que dar esto, me tenés que dar esto. Y Dios dirá del cielo: pero ¿y tú qué estás haciendo? ¿Y tú qué estás haciendo? Mira la soberbia que tienes, ni te humillas. Tu corazón está allá por las nubes. ¿Sabes qué? No vas a prosperar ni espiritualmente y muchas veces económicamente tampoco vas a prosperar por tu orgullo y por tu falta de temor hacia Dios. En vez de estar arrodillado y teniendo un corazón humillado y teniendo una actitud, ¿verdad?, de humildad y de temor a Jehová, tú lo que estás haciendo delante de mí es que como que yo fuera tu sirviente. Muchas veces podemos caer en eso, ¿verdad? Entonces tenemos que examinarlo. Proverbio capítulo 11, versículo 3 al 4. Proverbio 11, versículo 3 al 4. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán la riqueza en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. El dinero no te va a salvar de la ira venidera. Muchos piensan que por tener poder económico, bueno, eso les da seguridad y están tranquilos, ¿verdad? Pero están tranquilos aquí en el mundo, pero no están pensando en la eternidad. ¿Saben por qué? Porque están usando el dinero para ellos, para su ropa, para sus lujos, para alhajas, para cambiar de auto, para comprar casa, para, bueno, darse sus viajes exorbitantes, ¿verdad? Y bueno, llevar una vida de ricos. Y eso al rico le da, qué bueno, qué lindo, ¿verdad? Qué seguridad que tengo mi riqueza. Isaías capítulo 10, versículo 3. Isaías capítulo 10, versículo 3 dice: ¿y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que yo ayude? Para que os ayude. Cuando venga de lejos el asolamiento, ¿en dónde dejaréis vuestras glorias? Bueno, Dios es bien clarito, ¿verdad? Aquellos que creen y están descansando en su poder económico, dice Dios: cuando venga el día mío, el día de la ira, ¿qué van a hacer con su dinero? Eso no los va a salvar de mi ira. Ustedes no van a ser salvos y no tienen seguridad en el cielo. Tienen seguridad en la tierra porque yo les doy dinero para que ustedes tengan, para que compartan con los demás. Pero ¿saben qué? Porque usaron el dinero para ustedes. ¿Saben qué? Ustedes tienen estabilidad económica aquí en la tierra. Pero en el cielo no tienen nada. No tienen nada. Ezequiel, capítulo 7, versículo 19 al 20, dice: arrojarán sus plata en las calles y su oro será desechado, ni su plata. Estoy en Ezequiel 7, 19 al 20. Ezequiel 7, 19 al 20. Dice: arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrán librarlo en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni se llenarán sus entrañas, porque han sido tropiezo para su maldad. Por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia, e hicieron de ellos las imágenes de sus abominables ídolos, por eso se los convertí en cosas repugnantes. Bueno, Dios mira todo lo que el rico, ¿verdad?, está haciendo, o sea, aquel que tiene poder adquisitivo, y Ezequiel está hablando en una profecía, ¿verdad?, está hablando para el futuro, el día del furor de Jehová, está hablando de los ricos. ¿Qué van a hacer con su dinero? ¿Verdad? Ellos convirtieron su dinero en ídolos y ellos, ¿no?, al tener esa seguridad,
en el dinero, les dio más soberbia. ¿Tá? ¿Y qué hacen las personas que tienen dinero y tienen soberbia? Salen a la calle y tratan mal a las personas, ¿verdad? Se ríen de los demás. Mira este, o mira aquel, y vos no sabés quién soy yo. ¿Así me vas a hablar? ¿Vos no sabés lo que soy yo? ¿Verdad? Y así anda el mundo, y así andan los ricos de este mundo. Porque sabemos que obviamente que un cristiano no debe andar, ¿verdad? Debe andar como Cristo anduvo. Sí, Dios le da dinero, pero como dice Pablo a Timoteo, que los ricos de este mundo sean generosos, dadivosos, ¿verdad? Con aquellos que no tienen. No andan pisoteando a las personas y tratando mal a las personas, sino que ellos se están dando a las personas para que las personas conozcan a Cristo. ¿Sabe qué? Una persona que pisotea a los demás y se cree superior a los demás, como estamos acostumbrados a mirar en este mundo, bueno, eso Dios le da asco, es abominable a los ojos de Dios. Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21. Bueno, tú me vas a decir, pero eso lo dijo Ezequiel para el futuro. Bueno, mire lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21. Dice, también le refirió el Señor Jesucristo que está hablando. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Tenía tanta plata. Dijo, ¿qué voy a hacer con tanta plata? ¿Qué voy a hacer? Y dijo, versículo 18, esto haré, derribaré mis graneros y lo edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Bueno, esto es lo que piensan, ¿verdad? Bueno, vino una heredad, algo que le vino del cielo ahí, ¿verdad? Y bueno, dice, tengo tanta plata, ¿qué voy a hacer con tanta plata? Bueno, ¿sabe qué? Voy a hacer más granero, voy a guardar más ahí, más frutos, y ahí mi alma se va a regocijar. Bueno, ¿qué tenía esta persona? Bueno, el descanso en su riqueza, ¿verdad? Descanso en su riqueza. Versículo 20. ¿Pero qué dijo Dios? Dios lo aplaudió. Muy bien. ¿Qué hombre bárbaro sos vos? Mire lo que dijo versículo 20. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. O sea, la persona que usa el dinero, ¿verdad? Para sí es un necio. Pero la persona que usa el dinero para la expansión del reino de Dios, bueno, para eso es lo que Dios aprueba. ¿Se entiende? Por eso Dios dice que los ricos cristianos no deben actuar, como dije hoy, con soberbia, sino que deben actuar, ¿verdad? Con humildad. Y deben ser conocidos por usar el dinero que Dios le ha dado. También todos los ricos, el dinero, acuérdense que la plata y el oro. ¿Y el dinero de quién es? Del Señor. ¿Quién se lo da? El Señor. Bueno, ¿para qué? Para que lo honren a Él, no para que se honren a sí mismos. Bueno, obviamente que un mundano es normal que se honra a sí mismo, pero un cristiano no es normal que tenga dinero y se honra a sí mismo, ¿verdad? O está en pecado o no es cristiano, porque no está usando lo que Dios le dio para Dios, sino lo está dando para Él. Le está robando lo que es de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Que debe los ricos, a la iglesia de Éfeso, que los ricos de este mundo deben ayudar a los más necesitados, ayudar a la expansión del reino. Eso es lo que hace un rico cristiano. Son necesarios los ricos, ¿verdad? Cristianos. ¿Por qué? Porque muchas veces son los que llevan adelante en las iglesias, ¿verdad? Con los materiales, que hay que comprar tantas cosas, pagar las cuentas, pagar tantas cosas que hay en una iglesia que pagar. Y bueno, muchas veces Dios va a usar esta clase de personas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las iglesias somos todos pobres. ¿A qué va a usar el Señor? A los ricos, ¿verdad? A los cristianos ricos. Entonces una persona que usa su dinero, el dinero de Dios que le ha dado para la expansión del reino, eso es hacer tesoros en los cielos. ¿Se entiende? Yo quiero hacer tesoros en los cielos. Pero una persona que hace tesoro para sí, que dice Dios, eres un necio. Eres un necio. Tomamos en Lucas capítulo 12, ¿verdad? No. Versículo 22. Lucas 12, versículo 22. Creo que era Lucas 12 que estuvimos leyendo. Sí. Entonces el Señor dice, bueno, le da el ejemplo del rico, ¿verdad? Le da el ejemplo del rico. Y ahora el Señor está hablando de este hombre rico. Y ahora se dirige ¿a quién? A sus discípulos. Versículo 22 dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo,
no os afanéis por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y todo Dios los alimenta, y Dios los alimenta, perdón. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo que es más? Bueno, y ahí sigue hablando, considerar los lirios, ¿verdad? Hablan de las plantas, ¿verdad? Que ni Salomón con toda su gloria ni se parecía a toda la creación de las flores de Dios. Versículo 28. Y si así viste Dios la hierba que es hoy, que está en el campo, bueno, también a ustedes les va a dar todo lo que ustedes necesitan. ¿Cuánto más hombres de poca fe? ¿Verdad? ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Dice el versículo 28. Bueno, ¿saben qué? Cuando estamos afanados como el mundo, bueno, el mundo usa su dinero para ello, pero nosotros, ¿verdad? Debemos usar todo lo que Dios nos da para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos conformes y tenemos nuestro respaldo, que es Cristo. Él dijo, yo le estaba diciendo a los discípulos, no estén como el mundo, pensando en la riqueza, ni pensando como este hombre que recibió una heredad y no sabía qué hacer el dinero. No estén como ellos. Ustedes lo que reciban, úsenlo para la gloria de Dios. Puede ser el tiempo, puede ser la salud, no precisamente puede ser dinero, ¿verdad? Pero si yo tengo el tiempo del mundo, dedícalo para el Señor. Estudia más la Escritura, enseña más la Escritura. Sal y predica el Evangelio si tienes tiempo, ¿verdad? Que otros hermanos. Vosotros pues no os procuréis, versículo 29, vosotros pues no procuréis por lo que habéis de comer, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. ¿Por qué? Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Bueno, esto es lo que busca la gente del mundo, ¿verdad? Prosperidad económica, seguridad económica. Esto es lo que busca el mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Versículo 31. Buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Se dan cuenta? Dios nos quiere bendecir, pero muchas veces somos nosotros que en vez de estar buscando la bendición de Dios, andamos buscando lo que el mundo busca, ¿verdad? Bienestar económico, un respaldo económico, y bueno, dice Dios, pero eso busca el mundo. Ustedes tienen que buscar la justicia, como otra vez Miqueas 6:8, ¿se acuerdan? Bueno, buscar la justicia y humillarte ante tu Dios. Proverbio, capítulo 11. Volvemos a Proverbio 11, versículo 5 al 11. Dice, la justicia, Proverbio 11, versículo 5 al 11. Dice, la justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expansión de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en el lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Bueno, vemos el contraste, ¿verdad? De una persona que vive agradando a Dios, ¿verdad? Y que vive justamente, honradamente, y el contraste del impío. No solamente es mi vida, no, pero yo voy a afectar a otros, y lo que está diciendo Dios. Tú vas a afectar a otros, ¿verdad? Según el camino que andamos, si yo ando en un camino de soberbia, un camino de pecado, voy a afectar a mi esposa, voy a afectar a mis hijos, voy a afectar a la iglesia, ¿verdad? Porque no ando como debo de andar. Ahora, si yo soy una bendición para mi familia, soy una bendición también para mi iglesia y para mis hermanos, ¿se entiende? Entonces, por eso debemos examinarnos, ¿verdad? Las personas que confían en Dios y su palabra, eso da descanso para el alma y confianza. ¿Saben por qué? Porque Dios los guía. Dios me está guiando. Pero las personas del mundo, su confianza está en el dinero, en su poder adquisitivo. El cristiano no, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Pero los malos van a caer
en su propia maldad, porque no confían en Dios, sino en ellos mismos, en su estatus social, y ¿saben qué? Se ven en la calle que no tienen paz. No tienen paz, nunca están conformes con nada. No están satisfechos ni con la ropa, ni con la casa, ni con el auto, y quieren más y más y más, y nunca están satisfechos. El cristiano es lo contrario, dice, gracias Señor, gracias. ¿Verdad? La persona que confía en el dinero nunca está satisfecho, ¿verdad? Quieren más y dice Dios, van a caer en sus propios deseos. Son esclavos de sus propios deseos, porque no están satisfechos. El cristiano está satisfecho, por eso es una persona que sirve a Dios y confía en Dios. Como vimos en el versículo 7, cuando muere el hombre impío perece su esperanza y la expectación de los malos perecerá. Bueno, dice que el impío su esperanza está en la tierra y después que muere se termina todos sus sueños. Bueno, sus deseos, sus sueños están aquí, en la tierra, ¿verdad? Y todo el mundo lo aplaude, qué lindo, qué bueno, pero cuando muere se va a enfrentar ¿con quién? Con Dios. Y se le termina todo ahí, ¿verdad? Porque ahí va a haber un Dios airado, un Dios que va a hacer juicio contra esa persona, ¿verdad? Y ahí se termina su sueño. ¿Por qué? Porque va a la condenación eterna. Versículo 8. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en el lugar suyo. Los problemas que tengan los hijos de Dios, Dios nos va a dar la salida. Las aflicciones que tengamos es para nuestro bien. ¿Se acuerdan? Que lo hemos estado viendo. Bueno, todo lo que pasamos nuestras aflicciones, y en el mundo vamos a hallar aflicciones, dijo el Señor. Ay, Señor, ¿por qué yo paso por esta prueba y dejo otra prueba y voy a otra prueba y voy a otra prueba y voy a otra prueba? ¿Por qué? Porque en el mundo van a hallar aflicción, dijo Dios. Pero ¿cuál es la salida? Confiar. Yo he vencido el mundo. A veces ese es el problema, que no agarramos la puerta de salida, sino que decimos, no, yo no puedo quedarme sentado confiando, yo tengo que hacer algo, ¿verdad? Y ahí es donde, ¡pum!, fracasamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no confiamos en Dios. Dios dice, confíen en mí. Esa es la puerta, esa es la solución. Muchas veces por nuestra falta de fe no confiamos en el Señor, ¿verdad? Bien, ¿por qué tenemos esperanza en Dios y nuestro respaldo de Dios? Porque si no en esta vida, en la venidera, Dios nos va a recompensar, ¿verdad? Vamos a estar en la gloria eterna. Capaz que en esta vida, bueno, muchas veces dices, esta vida estoy deseando que termine para estar en las glorias eternas. ¿Ah? Ahí comienza la vida, verdadera vida cristiana, en pureza, en santidad, sin pecados, sin lloros, sin enfermedades, ¿verdad? Ahí comienza la vida para el cristiano. Pero para el mundo termina. El mundo, su felicidad está aquí, en el mundo. El cristiano no es feliz en este mundo, porque no es su casa, ¿verdad? No es su casa. Versículo 9. Dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Bueno, para que los impíos en la eternidad comienzan, como dije hoy, sus problemas, porque van a la condenación. Bueno, el versículo 9 nos habla de cómo actúa un hipócrita. Ellos lo que quieren es destruir a las personas. No aman al prójimo. ¿Qué hacen? Lo critican, lo pisotean, lo insultan, ¿verdad? Y eso no es amar al prójimo. No buscan la edificación de las personas, sino que buscan la destrucción de las personas, pisotearlas, ¿verdad? Y que tengan ahí abajo de mis pies. ¿Qué es eso? Falta de amor. Y es normal para el mundo, pero no es normal para una persona que dice ser cristiana. Por eso debemos tener cuidado del orgullo, tener cuidado, ¿verdad?, de no pensar que somos mejores que los demás. Pero el creyente debe ser todo lo contrario. Todo lo que hace, usa su boca para edificar a otros, no destruir. Yo no voy a hablarle a mi hijo para destruirlo, sino que yo lo voy a alentar para que mi hijo pueda ser mejor que yo, ¿verdad? Pero si yo a mi hijo le digo, vos no servís para nada, mirá, mejor me hubiese nacido, ¿por qué no te morí? Bueno, y mi hijo, ¿cómo se va a criar? Con una autoestima baja. ¿Por qué? Porque el padre está continuamente dándole en la cabeza, ¿verdad? Que no sirve para nada, que es esto, que es aquello. Y bueno, así ese muchacho después sale al mundo, ¿verdad?, con esa autoestima baja. Lo mismo un cristiano no puede salir a la calle a insultar a la gente y dañar la autoestima de las personas, sino que está para amar a las personas. Cristo cuando salía a la calle salía a amar y a bendecir a otros. Cuando salimos nosotros a la calle igual, salimos a amar y a bendecir a otros. Versículo 10 dice, en el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. Cuando estas personas creyentes actúan sabiamente, como dijimos hoy, no solo ellas salen bendecidas, sino que todos los que lo rodean. Ellos están tranquilos,
Tanto, bueno, una persona que gobierna justamente la ciudadanía, ¿cómo está? Tranquila. Tanto en el trabajo, sus patrones están tranquilos porque está esta persona que actúa honradamente y anda justamente en el hogar. Bueno, la esposa, los hijos, mi padre, qué lindo. Los hijos cuando salen a la calle, bueno, mi hijo va a actuar honradamente y bajo la justicia de Dios, ¿verdad? Eso da tranquilidad. La familia, por eso dije, ¿cómo nos conocen afuera nosotros? ¿Cómo somos conocidos? ¿Porque andamos honradamente o andamos llenos de soberbia, de orgullo o de hipocresía? Es para, ¿verdad? Para examinarnos. Ahora, no es así cuando un impío muere, dice la Biblia, versículo 10. Mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. Bueno, cuando un impío muere, la gente hace fiesta porque un tirano murió y salieron bajo su yugo. Estaban esclavos, ¿verdad? Y bueno, y ahora ese tirano muere, el pueblo hace fiesta porque murió una persona mala que estaba haciendo que el pueblo pasara mal, ¿verdad? Versículo 11 dice, por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Bueno, la honestidad es buena para toda la comunidad. Cuando hay políticos honestos, bueno, eso va a ayudar también a la ciudad, ¿verdad? Al pueblo a seguir la honestidad, lo justo, lo verdadero. Ahora cuando no hay honestidad y no hay verdad en los gobernantes, ¿quién sufre? El pueblo, ¿verdad? Y eso, al no haber honestidad, eso lleva al fracaso. Cuando la honestidad, dice la Biblia, te lleva a prosperar, que es lo que estamos viendo, la humildad, la mansedumbre, ¿verdad? Nos lleva a prosperar. Hace una buena comunidad y esa comunidad prospera. Pero lo contrario, una persona impía destruye tanto lo espiritual como la sociedad. Bueno, la política. Bueno, si hay un político que vive engañando a las personas, está destruyendo a la ciudad. Lo mismo cuando en la sociedad, lo mismo en lo espiritual, ¿verdad? Si no hay una persona honesta llevando adelante la palabra de Dios, no hay ancianos honestos llevando la palabra de Dios, andan en hipocresía, andan en malos pasos, bueno, ¿quién va a salir perjudicado? Todo el cuerpo, todo el cuerpo. ¿Por qué? Por falta de honestidad. Por eso dice, la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, mas para la boca de los impíos será trastornada. ¿Se dan cuenta? Será trastornada por culpa de los impíos, de los que dirigen. Tanto lo político, lo social, lo espiritual, se necesitan gente con honestidad. Bien, se me ha ido el tiempo y hasta aquí vamos a llegar, ¿verdad? Vamos a continuar si Dios quiere, si Dios lo permite, el miércoles que viene. Vamos a seguir aquí y en el versículo 12 vamos a entrar para el miércoles que viene, terminamos el 11 y bueno, lo bueno es que estamos mirando, ¿verdad?, cómo Dios quiere que sus hijos anden y el contraste de los que andan honradamente, justamente con los que andan injustamente y no tienen honra, ¿verdad? Andan una vida inmoral. Entonces tenemos que ser conscientes nosotros como hijos de Dios que bueno, que Dios nos está mirando. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Los insensatos, dice la Biblia, desprecian la sabiduría. Entonces no tenemos que ser insensatos. ¿Cómo puedo ser sensato? Bueno, estar todos los días examinando mi vida. Bueno, Señor, ¿qué hice hoy? ¿Actué honradamente? Lo que le dije a mi esposa, eso era lo que tú me has mandado, como tratarla como la debo tratar, cómo traté a mis clientes, cómo, Señor, trato a mis hijos, cómo trato a mis hermanos, lo trato con humildad, mirando a los otros como superiores, yo pienso que soy mejor que ellos y los trato como inferiores, ¿verdad? Bueno, tenemos que tener cuidado con el orgullo porque eso fue el fracaso y ha sido el fracaso también de la iglesia hoy en día, del pueblo de Israel, ¿verdad? En los antepasados, Caín que mató a su hermano. Bueno, tenemos que tener cuidado con el orgullo y la soberbia. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor amado, por ser tan bueno y mostrarnos tu palabra, mostrarnos cómo debemos hacer tu justicia. Señor, ahora, como tú nos decías en Miqueas 6:8, ayúdanos a vivirla. Señor amado, a tomarla por obra tu palabra y vivirla para la gloria de tu nombre y que seamos conocidos como tus hijos
pero no solamente porque predicamos el Evangelio, sino que vivimos el Evangelio porque somos personas honestas, que vivimos la verdad, hacemos lo que tú mandas y tu nombre es glorificado. Y no solamente eso, sino que también nos conozcan porque hacemos, Señor amado, siempre lo que a ti te agrada. Somos humildes, no hacemos lo que a nosotros nos parece, sino que hacemos lo que dice tu palabra. Nos humillamos delante de ti. Que seamos conocidos por hombres y mujeres de oración, porque estamos continuamente consultándote y hablando contigo. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos. Y bueno, hay trabajo para hacer. Dios nos ha dado ya parte, ¿verdad?, de lo que tenemos que hacer. Que Dios los bendiga y que pasen lindo. Y si Dios quiere, nos veremos el domingo y seguiremos el estudio de Juan, si Dios lo permite. Muchas bendiciones, que pasen bien.